Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, hoy queremos reflexionar sobre este concepto, esta idea general que se llama peruanidad. ¿Qué es el Perú? ¿Qué es la peruanidad? Bueno, en la última clasificación al Mundial, de pronto sentimos que había una idea de Perú porque ricos, pobres, sectores altos, sectores medios, sectores bajos, comunidades colgadas en los Andes o ciudades emplazadas en la costa celebraban la clasificación nacional. Pero la idea de peruanidad es parte de este esfuerzo agónico que tenemos que construir, discutir, procesar para entender qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y esto está de una u otra manera atravesada por una serie de leyendas negras, de mitos y de expresiones que perturban el proceso natural de una sociedad, de un pueblo de autorreconocerse en una identidad. Bueno, sucede que en Arequipa se ha desarrollado el primer congreso sobre la peruanidad, en la que se han tratado diversos asuntos, diversos temas, y en ese congreso, Cecilia Bácula, historiadora, colaboradora permanente de este portal, reconocida académica, disertó sobre el tema del mestizaje. Y ella ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación después de unas semanas de desarrollado este evento y explicarnos en qué consistió este primer congreso sobre la peruanidad. Buenas tardes, señora Bácula, gracias por el diálogo. Muchas gracias a usted siempre por la generosidad de convocarme para conversar sobre estos temas. La experiencia de Arequipa fue extraordinaria. Extraordinaria porque se puso sobre el tapete la necesidad de conversar sobre todo con la generación que está formándose, o sea, la generación que en Arequipa está viviendo su etapa universitaria a través de digamos, de la Universidad Católica San Pablo, con una apertura muy interesante a tratar el concepto de peruanidad y a reflexionar, digamos, peruanidad, dos puntos. ¿Qué es lo que nos une como peruanos? ¿Por qué? Porque la consecuencia de esta conversación, que fue no solamente lo que los expositores pudimos compartir con, digamos, con el auditorio, sino unas sesiones de trabajo que tuvimos nosotros como a puerta cerrada, que fueron riquísimas, era asumir que el tema de peruanidad es un tema que molesta, es un tema que se soslaya, es un tema que no se quiere tratar. ¿Por qué? Yo tengo la percepción que desde 1992, o sea, desde que no se quiso recordar el quinto centenario, que se vio como con una perspectiva negativa de conquista, matanza, imposición, violencia, yo no dudo que hubo aspectos muy negativos, pero América entró al universo de entonces y América aportó al universo de entonces muchos elementos y se dio lo que yo entiendo que es algo valioso, que fue el mestizaje, de ida y vuelta. Nosotros hemos aportado al mundo conocimientos, valores, productos, riqueza, geografía, retos. Entonces, el Perú tiene que saber que parte del ser peruano es reconocerse mestizo. Y en ese sentido yo traigo a colación algo que a mí me enseñó ese gran maestro que fue el doctor José Antonio del Busto, que nos decía: nosotros no somos ni hijos de vencidos ni hijos de vencedores, somos peruanos, ricos peruanos. Y desde 1992 hasta ahora, a la juventud se le viene diciendo que todo lo foráneo, todo lo europeo es malo, es nefasto, hay que destruirlo, hay que dejar de reconocerlo. Y en este congreso se trataron temas como, por ejemplo, ¿qué nos une? El territorio, la lengua, las instituciones, la religión
en sus expresiones culturales, no necesariamente en la práctica doctrinal, sino cómo nos vemos en las fiestas y el mestizaje que lo tenemos día a día en la gastronomía, en la manera como hablamos, en cómo hemos incorporado palabras de la lengua quechua y tenemos que asumirnos así, ricos en la diferencia, antes, y aquí termino, antes de que esas diferencias se conviertan en unas brechas que sean insalvables por lo profundas. Ahora, una de las conclusiones del Congreso podría ser que lo que atenta con esta reflexión sobre la peruanidad son estas leyendas negras sobre la historia del Perú, ¿no es cierto? Creo que sí. Por ejemplo, se suele decir que el virreinato aplastó el mundo indígena, cuando más allá de los excesos y de los problemas que han habido en todos los procesos, en todos los imperios, ¿no es cierto? En todos los imperios de esa época, de ese momento, ¿no? Y digamos, el mundo andino fue una construcción, en realidad, imperial que produjo un mestizaje sin precedentes, solo comparable con los mestizajes que se producía durante el Imperio Romano o quizá mucho más antes con Alejandro Magno, esos intentos Claro, de claro. mestizaje, ¿no es cierto? Es decir, el mundo indígena es un experimento, la lengua quechua, la gramática quechua, es un producto español, antes creo que el inglés y el Era alemán. solamente oral, ¿no es verdad? O sea, la gramática, la gramática quechua se ha construido con la doctrina y eso se lo debemos de alguna manera a la Iglesia, a Santo Toribio de Mogrovejo, que construyó el primer catecismo para poder evangelizar. Este tema de la peruanidad, a mí yo estaba reflexionando un poco en esto y, por ejemplo, pensaba que en 1928, cuando aparece la primera versión de los 7 ensayos de la Realidad Nacional de Mariátegui, él acuña una frase que es tremenda y dice, a ver, no la tengo exacta, pero creo que es casi exacta cuando dice, la peruanidad, siendo una necesidad, es una cosa aún por crear. O sea, él mismo, o sea, un hombre de izquierda, un hombre combativo, reconoce que es algo por crear, porque la palabra peruanidad la va a acuñar Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Entonces, yo digo, no puede ser que solamente nos reconozcamos en el fútbol o en la gastronomía o en las quimeras, ¿no? Del Tahuantinsuyo, en la quimera de lo que no es. Tenemos que reconocernos en el sueño de la realidad. Y, por ejemplo, señor Ponce, yo pienso que tenemos en la palma de la mano una oportunidad maravillosa, que es el inminente, ahorita, el bicentenario de Ayacucho. Es en año y medio, porque el 23 ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no es verdad? En el 24. Es algo que el Perú no debería darse el lujo de perder como oportunidad para que los peruanos tengan un motivo de orgullo, un motivo de éxito, un motivo de realmente festejo. Ok, no quisieron festejar el nacimiento de la patria. Podríamos dejar de festejar una victoria donde cuando se enarbola la bandera de la libertad en nuestro territorio para toda América. De acuerdo. Ahora, paradójicamente, quienes eh, ignoran, desdeñan o cuestionan la idea de una peruanidad son quienes promueven el enfrentamiento entre lo originario, no vamos a utilizar el pueblo, los pueblos indígenas y Europa. Y paradójicamente eso tiene una consecuencia en el presente, ¿no? Es decir, estos sectores hablan de 500 años, incluso antes se centraban primero en el virreinato.
pero tres siglos de opresión occidental. Pero ahora, en los últimos discursos más elaborados de este indigenismo que viene de Bolivia, de García Linera, del ex vicepresidente García Linera, se habla ya de 5 siglos de opresión occidental y desemboca en esta entelequia que se llaman los pueblos originarios, que, bueno, son una verdadera entelequia porque no digamos, lo que está frente a nuestros ojos es uno de los procesos de mestizaje más asombroso, más sorprendente del planeta. Y yo creo que ese mestizaje es poderosísimo. En esta participación que tan generosamente la Universidad de San Pablo me invitó a participar, yo cité a un libro bastante reciente, porque es de marzo de este año, de Natalia Magluf, que se llama El nacimiento del indio. Pero no es, digamos, desde el punto de vista de la antropología, de las ciencias sociales, sino cómo el indígena irrumpe en el arte peruano con un valor, con un, digamos, con un respeto, con una dignidad. Y eso es lo que tenemos que rescatar. ¿Cómo es que el indigenismo en la década del 20, de 1920, con la fuerza de Sabogal, hace que esa presencia adquiera dignidad, adquiera reconocimiento, se convierta no en una manifestación deleznable, sino potente, telúrica, hermosa, preciosa, deseada, totalmente diferente a lo que quieren hacernos ver ahora, porque la visión que se nos quiere imponer de esos pueblos originarios y del hombre del Ande es una visión de conmiseración, y eso no se puede permitir, porque eso significa degradarlos a que extiendan la mano. Y es por eso que el populismo del lentejeo, o sea, anda a mi manifestación por 1 kilo de lenteja, es realmente el empobrecimiento más agudo de la dignidad humana. Ahora, digamos, explorar la peruanidad puede tener diferentes fases en nuestra historia nacional. Bueno, tenemos, por ejemplo, el virreinato, donde de alguna manera lo indígena, yo no soy historiador, doctora, disculpe el atrevimiento, donde lo indígena se construye, a mi entender. Es en Sí. el virreinato, en un mestizaje sin precedentes. Pero luego tenemos la República. Yo recuerdo una tesis doctoral de Alicia del Águila en la que se señala, si no me equivoco, que al momento de la independencia, el 80% de las tierras peruanas eran del mundo indígena, de las comunidades campesinas, ¿no? Por eso, las sociedades indígenas se tuvo que buscar formas de participación en la nueva república, de votación a través del sistema indirecto. Ella lo explica ahí, porque no solamente tenían las principales tierras, el 80%, sino eran los principales contribuyentes antes de la era del guano. Ese era el mundo indígena que dejó el virreinato. Pero el siglo XIX fue un momento de arrinconamiento del mundo indígena. Se le expropiaron sus tierras y ya hacia fines del siglo XIX ya no eran los principales contribuyentes ni los principales propietarios. Bueno, esa es una parte de la historia, pero la otra historia, y esto es lo que quiero preguntarle, es la migración de los Andes y la toma de las ciudades. El día de hoy Lima es la principal ciudad andina. Claro. En realidad, yo no entiendo estos discursos de pueblos originarios. ¿Cómo se abordó esta especie de, no sé, los Andes han tomado Lima, la ciudad de los reyes, la han vestido con todos sus colores, con todos sus humores, sino que no hay nadie quien lo represente. Hay muy pocas personas que quieren escribir su verdadera historia, que es la historia de la peruanidad. Y en realidad con el mundo del Ande tenemos una deuda tremenda, porque ellos han venido, y por supuesto que tienen derecho a caminar y a estar donde se sientan cómodos, pero yo creo que todos quisieran regresar si es que el Estado fuera eficiente en darles los servicios básicos.
Vienen no porque quieran tomar la ciudad, sino porque no hay otra ciudad que les dé servicios. En la manera como los que hablan roban, cómo es que los parlamentarios se despreocupan. Yo estaba mirando, por ejemplo, la desvergüenza de la semana de representación. Yo de verdad que sería muy radical. Podría desaparecer esa semana. ¿Para qué sirve? Porque nuestra democracia es tan frágil que una vez, y lo estamos viendo, podemos salir a la calle a quejarnos y podemos seguir incrementando las denuncias, pero una vez que ponemos el voto en el ánfora, ahí acaba nuestra participación, ¿no es verdad? Yo pregunto, ¿qué puede esperar un hombre de un pueblo pequeño para que haya carretera, para que haya conectividad, para que el maestro pueda llegar a su escuela? Es que de verdad el abandono del campo es peor que en los momentos más dramáticos de la guerra con Chile. Entonces están exacerbando esas condiciones para que se crea que un camino revolucionario va a cambiar las cosas. Y lo que tenemos que hacer es vivir en orden. No falta dinero, sobran los ladrones. Eh, pero, doctora, le preguntaba este tema de las migraciones, este Uh-huh. tema de este mestizaje, no sé cómo llamarlo, es otra etapa del mestizaje, es un mestizaje no 2.0, sino 3.0, no sé cómo llamarlo, que Sí. se produce en las ciudades, ¿no? Que se produce en las ciudades, este, que es globalista en su mejor sentido, que es cosmopolita, que, que, que es absolutamente tolerante. Uno va a los mercados populares, a las sociedades emergentes. Si el Estado no llega, encuentran una forma, un orden de organizarse desde la propiedad, desde el comercio. Todo ese mundo no está representado. Pero la pregunta que yo quiero hacerles, ese mundo no está representado también porque la academia lo ha ignorado. Es como si uno quisiera decir que la academia no quiere tocar ese tema porque, no sé, en algunas universidades, por ejemplo, yo sé de algunas tesis que empiezan a hablar de ayus prehispánicos en Villa El Salvador, en Villa María el Triunfo, cosas de ese tipo. ¿Qué ha sucedido con la academia en general? Sin Yo creo precisar. que son temas que les podrían obligar, digamos, a una población supuestamente académica, pero muy caviar, podrían obligarles a tener que replantear su verbo, su discurso. Entonces es mejor, les es más fácil no mirar a esos sectores que son sumamente emergentes. Yo tengo, digamos, un poco de contacto, no es que tenga una gran, digamos, una presencia permanente, pero voy con alguna recurrencia a una zona del Callao, ¿no? A una zona del Callao por unos temas de trabajo pastoral. Y la gente se organiza muy bien, pero totalmente al margen del Estado, porque el Estado no llega de ninguna manera, o por miedo, o porque no se da abastos. Entonces, esa gente se organiza tal cual usted lo dice, en ayllus por origen. O sea, los del sur, los del norte, los que tienen unas tradiciones familiares, los que tienen unas tradiciones gastronómicas, los que son un poco morenos, los que son un poco más criollos. Dentro de la misma zona de los antiguos barracones, ellos viven en paz. Ay, que no viven en paz, respetando unos códigos, porque yo voy a la zona de Carrillo Albornoz, en pleno barracones, y ellos no necesitan del Estado para organizarse. Tienen la comisaría de Alipio Ponce a 3 cuadras, ese es el Estado lejano. Ahora, Ahí no llega la academia.
Ahora, Eso no lo estudia la academia. efectivamente, este, no, hay una especie de negar esa realidad porque usted lo ha dicho, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista económico, digamos, esa realidad está más cerca de Hayek que de los textos Oh, académicos. claro que sí, Académicos. O claro que sí. sea, es, digamos, en los mercados emergentes hay una libertad de empresa que no existe en el Perú formal, hay una libertad de contratar entre trabajadores y empresarios que no existe en el Perú formal, hay un sistema de precios incluso de créditos que no existen en el Perú formal. Bueno, todo eso está ahí y nadie lo representa, nadie lo estudia, nadie lo Y investiga. tienen unos mecanismos de seguridad, de préstamos, de jerarquía, que son como códigos de honor. Eso no está escrito, eso no está en los códigos y Efectivamente. funcionan bien. No, Claro, y cuando además, se rompe, se desborda, ¿no es verdad? Pero ahí no llega el Estado, o sea, el Código Civil no se refleja ahí. claro. Ahora, quería preguntarle por otro de los grandes temas de este Congreso, la idea de territorio, ¿no? Si yo le pregunto, por ejemplo, ya hemos visto a grandes rasgos la idea del mestizaje, ¿no es cierto? Y también hemos visto al frente la idea de estas entelequias de los pueblos originarios, en fin. Pero en la idea del territorio como espacio de unidad de la peruanía, también hay una estrategia en el lado del sur. Uno siente que hay una estrategia. Es decir, la idea de volver a fracturar al Perú, como alguna vez sucedió con la Confederación Peruano-Boliviana, el sur, el proyecto de la República Aymara, el tema de Bolivia. Esta idea de unidad territorial es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente integrada a la cultura, esta idea de peruanidad como para evitar un fenómeno futuro de ese tipo, ¿cree usted? A ver, la exposición sobre el territorio la hizo el ex canciller José Antonio García Belaúnde, que él tiene, digamos, una noción institucional y jurídica muy, muy sólida, ¿no? Yo creo que lo que él expuso sí le quedó al auditorio claro desde el punto de vista de la teoría jurídica. Y él expuso clarísimamente cómo es que el país había ido definiendo sus fronteras, pero no abordó la posibilidad de qué. Pero yo creo que si esa situación de una fragmentación, de una ruptura, pudiera darse, y se diera un nuevo intento de una división en Estado norperuano, surperuano, no, podría darse por intereses mezquinos, transitorios, sí, pero no es viable por la geografía, que puede darse una locura, un decreto, una asonada, sí podría darse, aprovechando un momento político, pero en la larga duración no es viable porque la geografía no lo permite. Entonces, la crisis de la Confederación Perú-Boliviana no fue solamente la sucesión de gobernantes y el desentimiento, digamos, el desentendimiento entre los gobernantes y la pugna por los intereses personales que lo volveríamos a vivir casi como un calco, sino que al final nuestra geografía juega en contra de esos proyectos. Yo me quedé muy impactada con una frase que usó el ex canciller y citando a Humboldt, y decía que cuando Dios pensó en la geografía de América, pensó en los científicos, pero se olvidó del hombre. O sea, es tan fuerte la geografía que el hombre se hace muy pequeño ante la magnitud del reto de vivir en este espacio, ¿no? Entonces, esa geografía se puede convertir en el problema más
difícil de solucionar y en el elemento de desgaste más grande para cualquier mini estado que quisiera hacerse de una parte de un territorio. Ahora, el tema del lenguaje y la religión, ¿no es cierto? Es imposible, pues, eh, los de la generación de los 900 solían decir o repetir una frase: antes que el Perú fue la iglesia y el ejército. Ujú. Seguramente después que el Perú evolucione a otra forma, una confederación superior, no sé, seguirá siendo la iglesia y el ejército. Entonces, le pregunto sobre cómo se reflexionó el tema de la religión y el tema del lenguaje, ¿no? Es decir, El tema de la religión fue muy interesante porque se abordó no desde el punto de vista de la doctrina o de la práctica, sino en realidad desde los valores que se han convertido en la esencia de nuestra manera de ser. Y se hizo mucho hincapié en cómo las formas culturales, las manifestaciones culturales, las expresiones de patrimonio cultural que el Perú ha reconocido, y además explicando que las declaratorias de patrimonio cultural no nacen del Estado hacia el pueblo, que es la población la que presenta la candidatura al Estado. O sea, digamos, es a la inversa, ¿no? Es una población que se organiza, 10, 20, 30 personas, o 100 o 1000, ¿no? Es una población que se siente poseedora, heredera de una manifestación, danza, gastronomía, culto, procesión, lo que sea, y presenta una idea. Y esa idea se convierte en un expediente y eso se elabora. Entonces, el 90 y tantos por ciento de las expresiones culturales que los peruanos reconocemos como elementos identitarios culturales se asocian a representaciones o asociaciones religiosas. Entonces, eso significa que en nuestra identidad, en nuestra manera de ser, el culto, no necesariamente hablamos de valores doctrinales, ¿no es verdad? El culto forma parte de la esencia del mestizaje cultural. claro, y eso es lo que, digamos, pero eso tiene que ver mucho con la presencia andina, ¿no? Vinculada al tema religioso, Exactamente. ¿no? Bueno, en los últimos tiempos también con el lenguaje. En el Perú, digamos, un poco más del 10% hablan castellano, Otros idiomas, claro. otros idiomas, pero en general todos entienden el castellano. Quizá eso es lo que hace que Perú sea particular, por ejemplo, con respecto a Chile, donde el tema religioso tiene otra connotación, ¿no? Es decir, Distinta, efectivamente. Y respecto al idioma, quizás haya un sector que no le guste reconocer que somos hispanohablantes, pero si no gustara definitivamente esa realidad, no hay cómo se pueda demostrar que en los últimos 50 años ha habido algo para mejorar la transmisión del quechua. Nosotros nos podemos acordar del intento fallido de Velasco, donde ya solamente quedó, ya digamos casi como un chiste, ¿no? Tagua, Canal, Limamanta, Pachas era lo único que quedó y ni siquiera se revaloró el elemento familiar de que los padres enseñaran a los hijos quechua. doctora, aquí una vez más el tema de la academia. Mire, yo conozco casos de comunidades andinas en el Cusco que reciben Ajá. canon minero, Wow. y que en la época de vacaciones Ujú. podían alquilar una casa en el Cusco y se llevaban a todos los niñitos de la comunidad a la casa del Cusco. ¿Sabe a qué los llevaban ahí? A aprender otro idioma. ¿Sabe usted qué otro idioma? El inglés. Claro. Los padres
entendían que sus hijos tenían que aprender un idioma que los conectara con el mundo, que los conectara, por ejemplo, con la economía regional del turismo. Y los llevaban a aprender inglés a los niños. Entonces, esta idea de, del quechua, que además es una gramática española, antes que el inglés, que el alemán, ¿no es cierto? Esta idea es muy antropológica y muy ideológica de los sectores pues, que tienen una estrategia de poder político en la región. Y nosotros en la universidad, por ejemplo, teníamos que estudiar quechua. Yo estudié 4 años, o sea, 8 semestres quechua, porque, bueno, eso eran las exigencias en ese momento, ¿no? Y al final tengo que decir que me parece algo romántico, ¿no? Pero que yo le haya podido tener, utilidad creo que es la palabra, ¿no? ¿No? Porque lo único que me ha servido es, por ejemplo, pudimos leer Ollantay, pero ya era un escrito posterior, ¿no? Hemos podido cantar, claro, seguramente cantar en alguna fiesta patronal, pero no se hizo el esfuerzo por concientizar al quechua hablante en el valor identitario del tesoro que tenían en sus manos. Mm. Uy, doctora, seguir hablando de estos temas nos llevaría horas y horas. En realidad, este es el gran punto de fractura de, en el futuro del Perú. Quienes apuestan por el mestizaje, por la integración, tienen que tener una visión tolerante de las diferencias, de los encuentros Además, del señor mundo. Ponce, yo soy nacida acá, me siento peruana, aporto, no solamente pago impuestos, aporto con todo lo que puedo. No pertenezco a ningún pueblo originario, no sé qué es lo que me corresponde. ¿Me quitarán la nacionalidad? O sea, ¿quién es un pueblo originario? ¿Cuáles son? ¿Qué pasa con los que no tenemos más que 3 generaciones acá? Pero si usted ve las vestimentas que hay en los Andes, eso lo describe Arguedas en un lindo ensayo. Son las vestimentas de las comunidades de Castilla, de Extremadura, los colores, los sombreros, las polleras, los instrumentos de música, todo eso es, en fin, o sea, cómo seguir discutiendo. Bueno, seguir aportando, ¿no? Y seguir amando a este país de verdad, aunque duela, porque aunque duela, es maravilloso ser peruano. Infinitamente agradecido, doctora Cecilia Gracias, Bárcela, gracias. Muchas gracias a usted siempre. y seguramente vamos a seguir conversando estos temas con Así frecuencia, será. como siempre lo solemos hacer. Muy agradecido, ¿no? Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.